Hoy precisamente nos iba a estar también acompañando Pablo Cuevas de la CPDH. No pudo estar porque están realizando un recorrido en los diferentes penitenciarios, precisamente constatando esta situación que nos daban a conocer los denunciantes. Le damos la bienvenida a nuestro invitado. Queremos empezar hablando sobre la situación en un inicio cuando se da una detención ilegal desde, hablándolo así, la Policía Nacional. Muchas gracias, tengan buenos días. Bienvenidos. Estamos aquí para hablar del tema de la detención ilegal. Hablando objetivamente y gramaticalmente, una detención es la privación de la libertad y la circulación de una persona. Eso es la detención propiamente dicha. Tenemos el caso de la detención ilegal. Yo conozco particularmente dos tipos de detención. La detención policial instructiva, cuando se detiene una persona en una estación de policía, y podemos conceptuar también la detención ilegal en un sistema penitenciario, cuando una persona ya ha cumplido su sentencia, ha cumplido su condena, ¿verdad? Ha sido deshabilitado ya en la sanción que se le impuso para cumplirla, y de repente nos encontramos en situaciones en que, por ejemplo, los reos no salen a libertad, ya cumplió su sentencia, Generalmente la naturaleza jurídica de la detención ilegal se puede apostar, se puede conceptuar y definir desde desde dos puntos de vista y perspectivas. Voy a hablar de la detención policial. Por ejemplo, detención ilegal en una estación de policía. Es muy común que a los abogados que nos ocupamos de este tipo de asuntos legales nos llaman los familiares, nos expresan su preocupación, nos dicen: tengo detenido a mi hijo, a mi hermano, a mi familiar. Generalmente yo le ofrezco un instructivo básico que cualquier ciudadano, cualquier persona debe de manejar cuando una persona está detenida en una estación de policía. Vaya y pregunte tres cosas. La primera pregunta: me presento a la estación de policía. Aquí está detenido Juan Pérez. O sea, me pueden decir clara, expresiva y manifiestamente que aquí está Juan Pérez. Sí. Me tienen que contestar sí o no. Si me contestan que sí, la segunda pregunta que yo realizo es ¿por qué lo tienen detenido? ¿Por qué lo están denunciando? ¿Por qué lo están procesando? De repente a uno le contestan en el momento: estamos investigando, vamos a verificar, vuelva más tarde, vuelva al día siguiente. Son los oficios instructivos más usuales que uno puede encontrar en una estación de policía. La tercera pregunta que hago en la estación es la siguiente: bueno, si fulano de tal está detenido aquí y si ya se le recepcionó denuncia, entonces pregunto: ¿a qué hora lo van a remitir a la orden del juez? ¿A qué hora lo van a pasar a su audiencia preliminar? Él tiene un derecho a un proceso. Generalmente es importante preguntar por la persona, es importante preguntar por qué está detenida, y es importante, una vez que ya me confirmaron la primera y la segunda pregunta, que me confirmen la tercera: ¿cuándo me lo remiten a la orden del juez? No sé, venga mañana, vamos a verificar el expediente. Se podrían presentar casos en que a veces es posible que cuando él ingresó a detención no le tomaron inmediatamente la denuncia. Si no le tomaron inmediatamente la denuncia, no le abrieron expediente. Si no le abrieron expediente, no hay posibilidad de que lo remitan a la orden del juez, a audiencia preliminar. Por supuesto, eso mismo pasa con personas que pueden pasar detenidas 1, 2, 3 días, 4 días, 5 días. ¿Qué hace tanto tiempo una persona detenida? Si la ley establece que el periodo es de 48 horas entre la institución policial y el Ministerio Público para que se remita la denuncia, para que se remita el expediente y para que esa persona sea remitida a la orden del juez en su correspondiente audiencia preliminar, que es lo que establece. ¿Todas las denuncias necesariamente se remiten al Ministerio Público? De hecho, siempre el Ministerio Público, como procurador del Estado, sí, es un vigilante, guardador, y es una especie de guardián que debe de estar pendiente de que los procedimientos de ley en su parte sumaria, instructiva, a como lo ordena la ley, se cumplan. Sí. Siempre se va a manifestar la intervención del Ministerio Público porque así lo establece la ley. De repente me he encontrado ciertas situaciones cuando pregunto por algunos detenidos en algunas estaciones de policías que de repente
remitimos oficio al Ministerio Público, no se han pronunciado, todavía no hemos completado el periodo instructivo de investigación. En cuanto lo tengamos preparado, lo remitimos a audiencia preliminar. Existe otro tipo de costumbre también en este tipo de situaciones. La costumbre es que de repente cuando un familiar tiene detenido a alguien en la estación, de repente van a salir mañana, le dicen, a audiencia preliminar, y pues el procedimiento de traslado de los conduces, de los detenidos, ¿verdad?, a los juzgados, entonces que sale aquella patrulla llena, ¿verdad?, de detenidos. No sabemos a ciencia cierta si todos los detenidos que van en la patrulla tienen expediente, tienen denuncia y ya están remitidos a Ordices para que sean presentados en su correspondiente audiencia preliminar. De repente trasladaron a toditos los que tenían detenidos y no necesariamente significa que todos van a tener una audiencia preliminar. En términos sencillos, ¿cuándo una detención se vuelve ilegal? Después de 48 horas tienen detenido a un ciudadano y uno pregunta también, ¿cuándo lo remiten ahora a audiencia preliminar? De repente uno llega a preguntar inmediatamente, uno debe contabilizar el tiempo. A mí ya me ha correspondido que llego en la hora número 48, o sea que el segundo o tercer día que llegue a preguntar, ya se están cumpliendo las 48 horas, entonces yo inmediatamente expreso, bueno, le digo, es que necesito saber si lo van a remitir a la orden del juez, si lo van a remitir a su audiencia preliminar o lo van a dejar en libertad. ¿Por qué? Porque ya se vencieron las 48 horas. ¿Y llega como abogado, licenciado? Establecidas. La mayoría de veces me corresponde presentarme como consejero, asesor, como abogado. Porque mira qué triste que le digan a los abogados en la estación policial, aquí no aceptamos, aquí no atendemos abogados, los abogados son para los que vayan a los juzgados. Es triste que le digan eso a un abogado. Pero rápidamente quisiera referirme también a casos que he conocido en los que detienen a la gente sin denuncia, o sea, no hay una denuncia y pasan presos 48 horas. A veces se da la casualidad, yo creo que es una casualidad, que echan presa a la gente un viernes y para que salga el domingo en la noche o el lunes, y no hay acusación, no hay denuncia ni nada. ¿Aquí qué violación o qué se puede hacer a esas personas que han sido víctimas de una detención ilegal? Cuando hablamos de detención ilegal, debemos de pensar inmediatamente en nuestras instituciones de ley. Tenemos un código penal, tenemos un código procesal penal, el Ministerio Público tiene su ley, la policía tiene su ley, tenemos una constitución política. Voy a tratar de invocar los principios de nuestra constitución política. La constitución establece el derecho de circulación, el derecho de libertad, a que uno debe de ser procesado de una manera justa y correcta como lo establece la ley. Si se me vence el periodo de 48 horas con una persona detenida, existen los mecanismos de control constitucional. Por ejemplo, presentar un recurso de habeas corpus, exhibición de la persona o exhibición del cuerpo. Puedo presentar, por ejemplo, si la detención es de naturaleza vía acusación penal, puedo presentar ese recurso de habeas corpus ante la sala constitucional o incluso la sala de lo penal del Tribunal de Apelaciones del departamento donde se encuentra la detención en cuestión. Lo que pasa es que también nosotros debemos de promover un poco la cultura de los mecanismos y del orden constitucional. Las personas debemos de saber que tenemos derecho a recurrir, que tenemos derecho a exhibirnos, que perfectamente como personas unilaterales, con personas individuales, con voluntad, con o sin abogado, si yo manejo mi mecanismo y mi derecho que me otorga la Constitución política, presentar un recurso de exhibición personal ante el tribunal e informar que en el recurso tengo un detenido ilegal, ya se le vencieron las 48 horas de detención y ahí está detenido. ¿Y en qué término tiene que resolver esta instancia? A ver, según la ley nosotros tenemos que esperar 48 horas. Pero la instancia a la cual se le va a presentar el recurso, ¿en qué tiempo va a resolver? Eso sí, cuando presentamos el recurso en ventanilla, ellos verifican que ya transcurrieron las 48 horas del proceso de investigación que se tiene que llevar de manera instructiva por parte de las autoridades de investigación. Bueno, tenemos una llamada, gracias, ¿verdad?, por su ampliación. Vamos a escuchar quién nos va a consultar. Adelante, buenos días, bienvenido. Buenos días, los felicito por todos los programas que presentan. Gracias. Pero yo le quiero decir al abogado, yo tengo una queja que poner, tal vez me la ayudan o me dan una idea. A mi hermana me la mataron el 27 de octubre a las 6 de la mañana en el kilómetro, en la Lanta, carretera sur.
Pero era hasta la fecha, y a ese señor no lo han mandado a la orden del juez. Hubo reconstrucción del accidente. El hombre salió culpable, pero como trabaja en el MINET y es un alto funcionario, no le han dado seguimiento. Ya estamos mareadas de ir y que dicen mañana, y así nos tienen, como dándonos para que nos cansemos y no pidamos justicia. Ok, regálenos sus datos a lo Y interno, anda quizás se libre, puede y anda orientar. libre manejando. Y dicen que suspenden la licencia a los asesinos. Ok, muchísimas gracias señora por su llamada. Son cosas que se dan también, que la gente se queja. Los que deberían de estar presos no están y los que no están injustamente detenidos. Pero bueno, son diferentes apreciaciones.